Buenos días, bendecidos de Dios, a esa iglesia gloriosa que está expectante siempre por la palabra, por su presencia. Sí, mi Dios. Gracias a Dios por este día. Este es el día que el Señor hizo para nosotros. Gracias, Señor. Nos movemos en esa expectación. Sí, Señor. Este día lo hizo para nosotros, para que lo disfrutemos. Y no podemos disfrutar del día si el que hizo el día no está dentro de ese día. Aleluya. Él es el día. Él formó el día para nosotros. Te bendecimos en esta mañana y le damos gracias a Dios por esta preciosa y gloriosa oportunidad de compartir una vez más la palabra que salió de la boca de Dios. Santo. En esta mañana te bendecimos, te aconsejamos de que tengas tu Biblia contigo y de que nos prestes tu oído. Di conmigo mi oído. Mi oído. Dios me va a hablar sobre eso en esta mañana. El Señor nos va a hablar sobre eso en esta mañana. Así que qué bueno comenzar el año hablando de la fe, ¿verdad, Así pastor? es. Hablando de la fe. Un tema tan vital. Sin ella es imposible agradar a Dios. Dice la palabra. Así es. Sin ella es imposible agradar a Dios. Y hay un ambiente precioso. Espero que tú lo compartas también con nosotros en tu vida, en tu casa, pero tenemos un ambiente glorioso en esta mañana, precioso. Santo Dios. Su presencia está aquí, Él nos guió a la palabra, Él quiere compartirla, así que préstanos tu oído, no tu oreja, porque todos tenemos oreja, pero la palabra nos enseña de que Dios va a tratar con nuestro oído. Él quiere que nosotros identifiquemos eso y trabajemos con eso. Amén. Porque es nuestro oído espiritual donde Dios deposita su palabra. Amén. Así que te bendecimos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Y vamos adelante, pastor. Amén. Bendecidos todos. Vamos a, como decía él, vamos a hablar de la fe. Y vamos a aprender a oír en esta mañana un poquito más. Vamos a aprender a oír de la sustancia que está puesta dentro de nosotros. Así es. La sustancia que es la fe que está puesta dentro de nosotros, tenemos que aprender a oírla para saber, ¿verdad?, lo que Dios puso dentro de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer y aprender es que Dios puso en nuestro espíritu todas aquellas cosas que tenemos que aprender a oír. Y vamos a mirarlo en Génesis 1:26 para que nos demos cuenta y entendamos que Dios creó el espíritu del hombre para que funcionara igual que él, ¿verdad? Eso es lo importante. Quiere decir que la sustancia, que es lo que vamos a ver esta mañana, habla. La sustancia habla. A nuestro oído. A nuestro oído interno, exactamente, el oído espiritual. La sustancia habla. Así es. Adelante. La sustancia habla. Entonces, en Génesis 1:26, gracias. un verso sumamente conocido, ¿verdad? Y lo hemos citado muchas veces, pero siempre decimos que el Génesis es el semillero de donde nacen todas las enseñanzas, porque es el principio. Y allí están todas las enseñanzas que están durante la Biblia, ¿verdad? Amén. Entonces, en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tenemos que entender que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué tiene que estar eso arraigado en nuestra vida? Porque si nosotros entendemos que Dios creó el espíritu del hombre para que funcionara igual que Él, vamos a hacer como Él hace. Nos cuesta entender estas cosas. Nos cuesta porque en esta carne, en la vida que vivimos, de la manera que nos criamos, que nos enseñaron, nuestras costumbres, todo lo que hemos aprendido durante la vida nos ha enseñado otra manera. Exacto. Nos ha enseñado que por lo que vemos, tocamos, sentimos. Entonces, eso es una vida de un trabajo que tenemos que hacer continuamente, lo hemos hablado muchas veces, de transformar nuestra alma para poder entender la realidad que Dios hizo. De renovar el conocimiento. De renovar ese conocimiento. Entonces, Dios dice en la palabra, en su palabra, en Génesis 1:26, que Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, y lo hizo, dice, y señoree. La intención de hacernos a su imagen y semejanza es para que nosotros señoreáramos. El que señorea tiene autoridad. El que señorea ordena.
Por eso dice la palabra que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces nos cuesta entender y recibir que somos señores, que somos reyes y que debemos ordenar. Y lo hemos dicho muchas veces en otros estudios, que no se trata de ordenar y señorear sobre la gente, sino sobre la vida espiritual, sobre el sistema del mundo, ordenarles a que se callen, a que no nos manipulen, y ordenarle aquellas cosas que ya están escritas dentro de nosotros, que Él nos proporcionó dentro de nuestro espíritu para que se manifieste. Entonces, por eso hoy vamos a aprender un poquito más para oír esa sustancia que Dios depositó dentro de nuestra vida. Por ejemplo, en Efesios, el capítulo 1 y el verso 3. Aquí la Biblia nos enseña claramente que antes de estar en este cuerpo, estábamos con Él. Es importante, quizás muchos de ustedes que nos escuchan no han oído antes, ya conocen estos versos, pero hay muchos otros que podrán oír y no lo saben, así que vamos a oírlo. En Efesios capítulo 1 y el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Todo el que vino a Cristo, todo el que nació de nuevo, el que entregó su vida a Él y lo reconoció Él como su Salvador y nació de la palabra de Dios, está en Cristo, amén, en el ungido de Dios. Amén. Entonces, dice, según nos escogió en Él. Aquí nos está hablando claramente que Dios nos escogió en Él, dentro de Él nos escogió. ¿Se acuerdan que leímos recién en Génesis cuando dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza, ¿verdad? Entonces nos escogió dentro de Él, nos hizo la identidad del hombre, varón y hembra los creó dentro de Él. Entonces nos escogió dentro de Él, nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que este mundo existiera, antes de que todo lo que hemos visto y conocido en este mundo existiera, ya estábamos nosotros con Dios. Amén. En Él. Y Él allí nos escogió antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió para que fuésemos santos. Sabemos que santos quiere decir apartados de todo lo que no es Dios. Ser santo es apartado de todo lo que no es de Dios. Entonces, para que fuésemos apartados para Él, fuésemos igual que Él, a la imagen de Él, en la semejanza de Él, para que señoreáramos amén, igual que Él. Amén, amén, amén. Y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para esto. Entonces, nos escogió y nos creó antes de la fundación del mundo, y también escribió individualmente en cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de nosotros individualmente tiene una vida escrita, una carrera preparada, donde cada uno de nosotros individualmente, nuestra carrera puede ser diferente completamente. Exacto. Pero individualmente pudiéramos caminar hacia Él y con Él, y ejercitando el señorío. Entonces, a través de la Biblia vemos que por supuesto, hay muchas promesas de Dios que nos tocan a todos, y es para todos en general. Para todos los que quieran creer es la salvación, para todos los que quieran creer es la sanidad, para todos los que quieran creer es el señorío, la autoridad y el reinado, para todos los que quieran creer. Pero individualmente en cada uno de nosotros, Dios diseñó una carrera diferente. Y eso es lo que tenemos que entender, porque lamentablemente a través de los años vemos cómo la gente, si a fulanito Dios le habló de esta manera, claro, y le dijo que hiciera esto, yo voy a hacer igual. Se han formado patrones por ignorancia. Exacto. Que si Dios me trató a mí, que si Dios me llamó a ser profeta, a veces piensan que todos tienen que ser profetas, y exacto, no es así. Vos dijiste, Dios nos diseñó en Él antes de la fundación del mundo para un propósito eterno. Pero en ese propósito eterno, claramente nos muestra en Efesios, Dios
dio por lo menos, que son totalmente diferentes, pero trabajan juntas en la unción, 5 categorías diferentes, que son los 5 llamados al ministerio, al plan de Dios, a desarrollar. Pero los 5, aunque son diferentes, el maestro tiene un desarrollo diferente al profeta, el profeta al apóstol, pero todos trabajan en común, por decir así, en acuerdo, en unísono para que la gloria se pueda manifestar y Dios pueda hacer todo lo que Él vio antes de la fundación del mundo. Exacto. Pero individualmente cada uno de nosotros tenemos una vida que vivir y cosas que hacer para Dios y con Dios. Y entonces nuestras vidas pueden ser completamente nuestras carreras diferentes. Aunque vamos todos al mismo lugar, pero nuestro caminar con Dios es diferente para cada uno. Y lo vemos en el Salmo 139. Así es. Y el verso 16. El Salmo 139 y verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea que cuando Dios estaba mirando, estaba viendo mi embrión, lo que estaba comenzando dentro de mi madre, estábamos comenzando dentro de nuestra madre y los ojos de Dios estaban completamente mirándonos cómo estábamos siendo formados. Y aún antes de que el embrión fuese formado, ya estábamos con Él. Estábamos con Él en el espíritu, pero aún cuando el embrión, la parte carne, la parte física estaba siendo formada, ya Él estaba allí atento, mirándonos cada detalle de nuestra vida, ¿verdad? Así que no solamente Él nos creó y nos diseñó a su imagen y semejanza espiritualmente, con toda la autoridad de Él, siendo uno con Él, sino que aún cuando nuestro cuerpo comenzaba a quererse formar, cuando apenas era un embrión que todavía no se distinguía un cuerpo humano, ya los ojos de Dios estaban atentos mirándonos para ver cómo estábamos siendo formados. Entonces dice en el Salmo 139 verso 16, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. En tu libro, en el libro de Dios, en el libro de la vida. Eso es una cuestión bien enorme, maravillosa, porque el libro de la vida comienza desde que Él comienza a escribir un libro de la vida cuando Él crea a la humanidad, y el libro lo siguió escribiendo hasta el final. Hasta no sabemos cuándo es el final de los tiempos, el final de los siglos, o seguirá por los siglos de los siglos lo que es la vida que Él promovió y hizo. En el libro de Dios están escritos, porque la vida comenzó allí, cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, y Él comienza a escribir todos los planes, todos los diseños, todo lo que Él iba a hacer. Y después, dentro de ese libro, está cada libro nuestro, cada libro de nuestra vida en particular, de cada vida nuestra, de cada carrera nuestra. Él comienza a escribir para cada uno qué cosas iban a hacer. Y de esa manera Él nos iba como entrelazando como una red. Así es. Entrelazando unos con otros. Por eso es que las familias, las generaciones van pasando y está el entrelace con las amistades, con los hermanos. Vamos entrelazándonos uno con los otros. Vamos viviendo partes de la vida con uno, partes de la vida con otro. Hay temporadas que vivimos con una gente, hay temporadas que esas temporadas pasan y entran otras gentes, y así nos sucede, que nuestras vidas se van entrelazando y vamos dejando generaciones, vamos dejando hijos, nietos, que también a su vez ellos te van a ir entrelazando con otros. Entonces la vida que Dios preparó, el libro de la vida que Dios preparó, es así. Lo comenzó a escribir desde que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y ese es el libro de la vida que fue entrelazando unos con otros, generaciones tras generaciones. Fue formando esa vida, lo que Él le llama vida. ¿Por qué? Porque Él sopló el aliento de vida dentro del ser humano, y esa vida está existente aquí en este mundo. Todo lo que respira tiene la vida de Dios.
las plantas, los árboles respiran, tienen la vida de Dios. Los animales respiran, tienen la vida de Dios. Los seres humanos respiramos, tenemos la vida de Dios. Nada de lo que existe se puede escapar de esa vida. Porque existe, porque hay vida, porque Él sopló ese aliento, porque Él envió la palabra y con la palabra, cuando Él habló y la vida se manifestó. Entonces, y la vida es Cristo. Y la vida es Cristo. Por eso, aunque el hombre, con los años, con el tiempo, lo que sea, el hombre, desde Adán y Eva, por supuesto, cuando se desprende de la vida de Dios, de la luz de Dios, pero sigue teniendo vida, porque estamos en el oxígeno de Dios, está dentro de nosotros y dentro de todo lo que existe, pero la luz de Dios hizo una separación, y ya lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo y recibimos a Cristo, recibimos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que pagó por todos nuestros pecados. Él fue sacrificado por nosotros para darnos vida otra vez, para otra vez conectarnos. Cuando Él hizo el sacrificio, conectó el cielo con la tierra, entonces nos volvió a dar esa vida, esa luz, entró otra vez a este planeta y dentro de todos los seres humanos que quieran recibirle. Entonces, cuando estamos en Cristo, hemos entrado de nuevamente, por eso se habla de un nuevo nacimiento, un renacer. Entonces, cuando hemos renacido y hemos entrado otra vez en Cristo, esa vida, esa luz vuelve a iluminarnos y volvemos a tener esa autoridad y ese señorío y volvemos a estar con Él otra vez, porque dice la palabra que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Un solo espíritu con Él. Así que otra vez nos volvimos a reencontrar con el Espíritu de Dios y nos formamos uno otra vez con Él. Ahora, lo sabemos y nunca dejaré de decirlo, tenemos que renovar nuestra mente. Nuestra alma tiene que ser renovada, tiene que ser limpiada, quitada fuera todas aquellas cosas que no son de Dios, que están allí guardadas, limpiarlo, barrerlo como quien barre la casa y sacar para afuera y abrir la puerta. Acuérdense que la puerta de nuestra alma es la voluntad propia. Abrir nuestra voluntad para que entre la voluntad de Dios y entonces limpie y sacar fuera todas aquellas cosas que no son de Dios. Es importante que entendamos esto, que adentro de nosotros fue depositada una sustancia. ¿Y qué te parece si leemos Romanos? Sí, okay. Antes de ir quiero compartir algo. Es muy poderoso lo que estás hablando, es muy glorioso, es ese libro de la vida. Dice en Apocalipsis que el libro de la vida es el libro del Cordero de Cristo. Así es. Entonces, el libro de la vida. Y quiero quiero brevemente dejar esto en el aire, por razón de expandir el conocimiento. Así es. Que cuando hablamos del libro, que realmente Dios no está hablando de un libro, como nosotros nos imaginamos un libro, exacto, así como este, sino que está hablando Dios de la expansión. El libro de la vida es una dimensión. Es una dimensión, no así un libro. Exacto. Lo explica si Dios para que nuestro entendimiento pueda tener entendimiento, exacto, de lo que es un libro, pero no hay un libro. Sino que lo que hay es una dimensión del conocimiento eterno que no tiene principio ni fin. El conocimiento de Dios. Y la Biblia dice que ese es el libro del Cordero de Dios, de Cristo. Así es. Entonces, el libro de la vida es Cristo, en el cual están escritas todas las cosas. Así es. Toda la sabiduría. Todas las cosas están en ese libro para que nosotros tengamos un punto de partida en el entendimiento de que para que es un libro, de que el libro está lleno de conocimiento. Así es. Pero es una dimensión, así es, eterna. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria hacia todo conocimiento. Así es.
Sí, pastor. Así es, así es. Ese libro, como decías, es una dimensión. Una dimensión. Que mientras haya vida Exacto. en este planeta, Esa dimensión el libro sigue abierto. gobierna siempre. El libro sigue pasando las páginas. Exacto. De generación a generación. Imagínate que las generaciones son páginas que van pasando. Exacto. Generaciones que son páginas que van pasando. El libro sigue escrito. Sigue estando escrito. Todo lo que él escribió. Todo. Por eso es que dijo aquí el salmista: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todas las cosas que han sido formadas y que cada vida, cada generación que viene y nace en este mundo está escrito en ese libro que es el gran libro de la vida de Dios, de donde todo lo que existe y tiene su vida puesta en él. Son las líneas escritas en el libro, es el libro de dimensional que tiene Dios. Espero que hayan entendido esto, lo que estamos explicando. Entonces vamos a leer Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció. Estamos poniendo aquí base, estamos poniendo un fundamento de poder entender que nosotros somos espíritu, que estábamos con él desde antes de la fundación del mundo, que hemos sido unidos al mismo espíritu con él y que tenemos el señorío que él puso dentro de nosotros porque fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios, iguales que Dios, que tenemos que hacer que esta mentalidad humana acabe de entender el poder que existe dentro de nosotros, que nos olvidamos muchas veces, lamentablemente. Por eso es necesaria la palabra de Dios, enseñar la palabra y otra vez investigar y hablar, y no quedarnos siempre con algo que aprendimos allá una vez, sino que seguir investigando y seguir escudriñando para que Dios siga dándonos profundidades de las cosas que están escritas en su libro. Amén. Entonces dice, para los que antes conoció. Eso quiere decir una prognosis, antes conoció antes. Dice, los que antes conoció también los predestinó, por cuanto nos conoció antes de que sucedieran, antes de que viviésemos aquí en este mundo, que viviésemos aquí, nos conoció antes, nos conoció donde yo ya expliqué, dentro de él, hechos espíritu, ¿verdad? Dice, a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Otra vez, ¿ves? Como el hombre, la humanidad se había separado de Dios por causa del pecado de allá de Adán y Eva, la humanidad entera se separó de Dios cuando Jesús vino y pagó el precio. Él abrió el camino otra vez para poder regresar al Padre y ser unidos otra vez en un solo espíritu y ser renacidos para poder volver a tener esa autoridad. Y aquí lo está diciendo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Ya él allá nos había hecho en el espíritu a imagen de él. Pero el hombre pierde la imagen cuando Adán y Eva pecan y toda la humanidad perdió la imagen de Dios. Ya no lucían ni como la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque había pecado en ellos. Pero al venir Jesucristo y resucitar, entonces ahora nos está diciendo que eso fue hecho y dado a nosotros para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque Jesús modeló para nosotros y nos mostró cuál era la forma de vivir y cómo vivir con el Padre. Cómo aprender a oír al Padre y aprender a oír aquellas cosas que fueron escritas dentro de nosotros. Para que Él sea el primogénito. ¿Ves que dice? Fue el primero de los hermanos, el primogénito entre muchos hermanos. A través de las generaciones, todo aquel que ha venido a Jesucristo, entonces Él es nuestro hermano mayor, además de ser nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro todo. También se constituyó nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la meta de recuperarnos fue para devolvernos la imagen. Esa fue la meta de Dios.
Cuando nacemos de nuevo tenemos la capacidad de poder oír todas aquellas cosas que están dentro de nosotros. Amén. Y eso vamos a abundar un poquito más en unos segundos. Jesús dijo en Marcos 4:9. 4:9, Marcos 4:9. Jesús les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué Jesús continuamente decía que tiene oídos para oír, oiga? ¿Qué tiene que ver eso? Está despertando un Exactamente. entendimiento. Él quería despertar ese entendimiento de que no se trata, como decías ahora, tenemos oreja y tenemos un oído que oímos cosas, escuchamos los ruidos a nuestro alrededor. Pero cuando Jesús continuamente decía el que tiene oídos para oír, oiga, era para llamarnos la atención de que podemos oír cosas que no se ven con estos ojos y cosas que no la oímos o no la escuchamos con estos oídos, sino que están internas. Porque todo lo que Dios escribió para nosotros está dentro de nosotros. Exacto. Cuando nosotros aprendemos a oír con el oído interno, el oído espiritual, el oído acoe, que es el oído espiritual, cuando aprendemos a oír con ese oído espiritual, nosotros aprendemos a oír lo que está dentro. Por eso que Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Y todos podían preguntarse, ¿pero qué le pasa a este? Todos estamos escuchando, estamos oyéndolo, ¿no? No, el que tenga oídos para oír, oiga. Ok, él está queriendo decir algo más profundo. El que tenga oídos para oír, oiga. Debemos aprender a oír lo que está dentro, la voz que está dentro, que esa voz escribió. Es como que tenemos un grabador adentro nuestro que nos está leyendo el libro. Exacto. Y nosotros tenemos que aprender a oír esa voz que está dentro de nosotros. Amén. Lamentablemente, hoy día más que nunca, porque a través de los siglos esto ha pasado, pero hoy día más que nunca, la humanidad está tan llena de entretenimientos y de ruidos alrededor, que es a propósito creado por el enemigo. Exacto. Para que no oigamos la voz interna. Exacto. Sino para que estemos escuchando alrededor los sonidos, los ruidos, todo lo que sucede alrededor, las cosas que se hablan, y no atendamos lo que se está hablando adentro. Exacto. Entonces, nosotros los cristianos, y de pronto no me gusta decir así para que no nos categoricen como una religión, porque nosotros no somos religiosos, nosotros los hijos de Dios, exacto, más bien diría. Exacto. Nosotros los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en el Salvador. Y por lo tanto nos hemos metido porque hemos creído que la palabra es vida. Así y es pan para nosotros. Los que hemos creído en eso, hemos renacido de la simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Y entonces por cuanto hemos renacido, entonces podemos ver y podemos oír. Porque Jesús así le dijo a Nicodemo, que el que no nace del agua, de esta agua de palabra, y del espíritu que envuelve esta agua de la palabra, no puede ver el reino. Y ver el reino es oír el reino. Porque el ver y el oír en el reino están juntos. Exacto. Una cosa produce la otra. Exacto. El ver y oír. Cuando oís internamente al Espíritu Santo, ves inmediatamente. ¿Ves lo que oís? Ves lo que oís. Exacto. ¿Ves lo que oís? Exactamente. Se ve decir, lo que uno está oyendo. Lo que uno está oyendo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Un niño criado en un hogar de negativismo, que siempre está escuchando negativismo, ¿qué es lo que el niño ve? ¿Qué tipo de vida ve? Negativo. Porque el oír desarrolla la vista. Sí. Están juntos. Exacto. Una cosa promueve a la otra. Exacto. Una persona que escuche siempre negativo. Oír iglesia, que de esto hay mucha necesidad en la iglesia. Mucha necesidad. La iglesia tiene que aprender a oír internamente. Así es. Para que puedan ver espiritualmente. Amén. Entonces, el ver tiene todo que ver. El ver tiene todo que ver con el oír adentro, interno.
Entonces, esto es importante, es un tema importantísimo, pastor. Así es. Importantísimo. Por ejemplo, Jesús le da un ejemplo a los discípulos. Nosotros conocemos todo, todos conocemos esto por muchos años. Estoy hablando al pueblo de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios. Conocemos esta escritura cuando habla de Marcos, en Marcos 11, cuando la higuera, cuando Jesús le habla a la higuera, ¿verdad? Vamos a leer en Marcos 11, el capítulo 11 y el verso 13. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Nosotros hemos hablado de esto y hemos explicado que ese algo que él buscaba es un pequeño fruto que nace antes del higo, que primero nace ese pequeño fruto antes del higo, ¿verdad? Entonces Jesús buscaba ese algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, porque no era tiempo de higos. Jesús no estaba buscando vacura, ¿verdad? No estaba buscando sucot, sino que vacura. No estaba buscando sucón, sino vacura. Sucón es el higo y vacura era ese algo, esa fruta que es como ácida, que estaba antes del higo. Pero ni siquiera eso estaba en la higuera. Así es. Entonces, pero cuando llegó a ella, dice, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. O sea, la higuera no era tiempo de higos, pero era tiempo de ese algo, de la vacura. Era tiempo de vacura, era tiempo de ese algo. Entonces, pero cuando él va, ni siquiera eso estaba. Entonces Jesús le habló a la higuera. Entonces Jesús le dijo a la higuera, para que podamos entender que todo lo que tiene vida oye a Dios. Así es. Nos oye a nosotros también. Exacto. Los animales, la vegetación nos oye a nosotros también. Todo. La vegetación está viva. Y aunque no tiene los mismos oídos que nosotros, o las orejas que tenemos nosotros, o la lengua que tenemos nosotros para hablar, ellos oyen y también hacen lo que Dios les manda. Exacto. Y emiten sus sonidos. En la Biblia está llena de cosas mostrándonos la vegetación, ayudando al pueblo de Dios. Eso es otro tema. No, pero es muy importante. Es importante porque... Es importante, pastora, porque dice, y esta es la palabra que viene a mi corazón, dice en Génesis 8, creo que es. Dios hablando con Noé, le dice, ten en cuenta que mientras que haya invierno y verano, día y noche, no cegará la sementera, el poner semilla en la tierra. Y entonces, todo este proceso que Dios está hablando, que dice no cesará, no cesará, mientras que están las estaciones, las cuales están allí porque Dios las puso y las ordenó y las puso a trabajar y tienen propósito, no cesará la sementera. La sementera tiene todo que ver con lo que yo hablo. Tiene que ver con eso. Tiene todo que ver con lo que yo hablo. Porque lo que yo hablo es una semilla. Exacto. Que cae en la tierra y produce fruto. Exacto. Bueno o malo. Exacto. Entonces, estas cosas no cesarán jamás. Y la tierra, el planeta Tierra, obedece a la voz interna del Espíritu Santo. Esa es la única cosa que ellos obedecen. Cuando nosotros hablamos y hacemos y lo tratamos a ellos de acuerdo a lo que fue, que está puesto en nosotros, que es Cristo. Así es. Esa voz interna, cuando la hablamos sobre ellos, ellos se someten. Así mismo. Y ejemplos tenemos por toda la Biblia. Muchos ejemplos. ¿Qué le dijo Jesús a la tormenta? Los discípulos estaban hablando temor y aquello se avivaba peor, estaba peor. Jesús dijo, sea bonanza. Inmediatamente, ella dice, inmediatamente, así es. El mar y la tormenta escucharon la voz interna del Espíritu de Dios, que es la que escucharon cuando Dios lo formó antes de la fundación del mundo. Ella enmudeció. Por eso los discípulos dijeron, ¿quién es este? Claro. Que aún el mar y la tormenta le obedecen. Sucede que para obedecer. Amén. Para obedecer tenemos que oír lo que se nos dice. Y entonces es un acto de obediencia a lo que oímos. O sea que es necesario oír para poder obedecer.
¿verdad? Contestándole a los discípulos cuando dijeron quién es este, nosotros podemos decir a ciencia cierta, con toda seguridad y autoridad en la palabra, este es el que está dentro. El que está dentro de es Cristo en nosotros. El que hemos sido hechos uno con Él. Quiere decir que precisamente esta enseñanza es para provocar en nosotros. Así es. Provocar el entendimiento de oír. Así es. Lo que fue puesto dentro de nosotros, lo que está dentro de nosotros y que tenemos mucha tendencia a olvidar todo el tiempo. Y tenemos que provocar a oír quiénes somos y la autoridad que nos ha sido dada. Porque Dios nos dio esa autoridad, porque fuimos hechos a imagen y semejanza. Y ese es el deseo de Dios, lo leímos hace un rato, ¿verdad? Que seamos hechos, que seamos completos a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Que así como Jesús hizo, lo hagamos nosotros. Por eso vimos ahora el ejemplo que le dio a sus discípulos. Cuando Él le habló a la higuera y le dijo, mas nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y fíjense que ahí dice, y lo oyeron los discípulos. Era necesario que lo oyeran los discípulos. Él lo hizo verbalmente, lo hizo con una voz audible para que los discípulos lo oyeran. Porque Él les estaba dando una clase ahí. Él les estaba enseñando. Entonces, si vamos más adelante al verso 21, dice que Pedro, cuando pasaban por ahí el otro día en la mañana, dice que Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Por eso que, para que vean, Jesús le estaba dando esa clase y ahora Él esperaba que tuvieran esta reacción. Entonces Jesús les dice en el verso 22 del capítulo 11 de Marcos, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. O sea, tener la fe de Dios, tener la fe, la misma fe que Dios tiene, tengan esa misma fe. Entonces, ¿por qué dice que tengamos esa misma fe? Debemos tener la fe en Dios, la fe de Dios. Porque cuando creemos quién es Él, el poder que Él tiene, lo que Él hizo, cómo nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, cómo fuimos formados a su imagen y semejanza, cómo nos dio autoridad y señorío, cuando entendemos que fuimos hechos uno en el Espíritu con Dios y podemos entender estas cosas, vamos a mover en nosotros la misma fe de Dios. Entonces, ahora en Hebreos 11, vamos a leer Hebreos 11.1, donde nos explica, Hebreos 11.1, nos explica cuál es la fe de Dios. ¿Cuál es la fe de Dios? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Dijimos muchas veces que es la certeza, la seguridad, la confianza, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, en otra traducción, y si vamos al original, podemos ver que en los originales se puede traducir también esa palabra. Se debe. Y sí, y no es más certera para poder entender nosotros. Por eso es bueno no quedarnos simplemente con una traducción que leemos y más nada. Exacto. Porque tenemos que entender esto. Los que tradujeron la Biblia, sea al español, al inglés o lo que sea, la persona que lo tradujo, aunque lo tradujo con todo su corazón, va a poner palabras de acuerdo a lo mejor que él entiende, que se asemeja a lo que quiere decir según lo que él entiende. Porque en la experiencia que tenemos todos, y lo debemos saber, que por ejemplo el hispano de Sudamérica, en este caso puedo hablar de Uruguay o Argentina, Chile, de pronto ciertas palabras para nosotros es lo mismo, entendemos lo mismo, pero si vamos a los habla hispana del Caribe, ciertas palabras que para nosotros allá en el sur es lo mismo, y la podemos entender igual, allá en el Caribe si decimos ciertas palabras para ellos es otra cosa. Hasta un disparate. Exacto. Entonces es importante que entendamos que los que tradujeron la Biblia la hablaron de acuerdo a su entendimiento, a lo que en su habla entendían que era aquello, la tradujeron lo mejor posible, lo que ellos entendían, en las palabras que ellos usaban para decir aquello. Pero cuando nosotros leemos esa traducción, de pronto esa palabra que quería decir para ellos tal cosa, cuando nosotros la leemos en español igual, para nosotros nos imaginamos otra cosa. Porque
crecimos y entendimos diferentes ciertas palabras. Entonces, por eso es importante investigar en los originales. Ir a los originales, al griego, al hebreo. Y sobre todo, por supuesto, muchos podrán aprender el idioma completo. Yo no lo hice, ni creo que lo vaya a hacer. Pero sí, cuando leo la palabra y el Espíritu Santo comienza a iluminarme, y vuelvo otra vez al mismo verso, y vuelvo otra vez al mismo verso, el Espíritu Santo me está queriendo decir que investigue, porque hay algo allí que me quiere revelar. Exacto. Que de pronto la palabra que yo estoy entendiendo no es todo lo que realmente quiere decir. Entonces, de esa manera, cuando hacemos esto, podemos ir al original, y hoy día es muy fácil, porque cualquiera puede ir a Google y decir esta palabra en griego, qué quiere decir o cuál es la traducción en griego de este verso, y allí te lo dan. Entonces es bueno que investiguemos, es bueno que estudiemos, que entremos a conocer más y más y más. ¿Por qué? Porque eso nos favorece, porque eso nos abre las escrituras y nos da profundidad en la revelación de lo que allí quiere decir. Entonces, cuando leemos aquí... La acción de escudriñar. Jesús dijo, escudriñar las escrituras y os parecerá que... En ellas encontrarás la salvación. Con ellas encontrarás la salvación. Entonces, el escudriñar es sumamente importante. Innecesario. Y Dios lo permitió así. Es decir, Dios sabía la diferencia de los idiomas, cómo los idiomas iban a ir evolucionando, las interpretaciones, pero Dios nos recomienda en la palabra que entendamos de que el Espíritu Santo, Cristo, en nosotros, nos va a enseñar, nos va a abrir el velo. Así es. Y entonces cuando comenzamos a vivir de esta manera, a pensar de esta manera y a ir a este ejercicio de ir al Espíritu, de escucharlo a Él, entonces viene el Espíritu de revelación a revelarnos lo que realmente, es decir, ¿qué es la revelación? Dios te va a revelar el mero sentido, lo que Dios realmente habló, lo que Dios vio, lo que Dios quería que ese conocimiento produjese a nosotros. Exactamente. Es la revelación. Eso que estás diciendo es precisamente la sustancia. Exacto. La sustancia, lo original, exacto, lo principal, el fundamento, la base, exacto, lo primero. Por eso es que debemos escudriñar, porque exacto, cuando escudriñamos podemos tener mucho más entendimiento. Por supuesto. Cuando dice aquí es pues la fe, la certeza, cuando dice es pues la fe, te está hablando, es la sustancia. Exacto. Es la sustancia de lo que espero, es la sustancia de las cosas que se esperan, que todavía no han salido a la luz, no han sido demostradas, pero están ya ahí, ya están puestas allí, ya son reales, pero todavía no se han manifestado. Entonces cuando te dicen, es pues la fe, o la sustancia, esa confianza en Dios, es la sustancia de lo que esperamos. La certeza. Es la certeza de lo que esperamos. Amén. Porque es esa sustancia, la fe es la sustancia de lo real, de lo verdadero que Dios escribió en las profundidades de nuestro corazón o nuestro espíritu. Es pues la fe la sustancia. La fe es la sustancia. Cuando hablamos de la fe, mucha gente dice, tengo mucha fe, sí. Pero ¿entiendes lo que es fe? ¿Entiendes lo que es fe? Fe es sustancia. Así es. Que está dentro de nosotros. Es la sustancia de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. ¿Qué tenía Jesús, pastora? ¿Qué tenía Jesús en su vida? Por cuanto tenía la relación que tenía con el Padre. Él dijo, yo no hablo lo que yo quiero. Así es. Yo no hago lo que yo quiero. Es decir, ¿qué tenía Jesús? De diferente al resto de todos los que estuvieron en su tiempo. Aún incluyendo a los discípulos. Él era diferente. ¿Qué tenía Jesús? Tenía sustancia. Porque escuchaba al Padre todo el tiempo. Exacto. Y eso le producía a Jesús certeza. Todas las cosas que Jesús
provocó, o todas las cosas que Jesús fue parte de ese evento, de esa situación, fueron situaciones de certeza. Así es. Señor, mira la hora que es tarde, estamos en medio de los montes, aquí hay 5.000 hombres con sus mujeres y niños, más o menos una suma 20.000, digamos, ¿verdad? Para hacer un poco, para llevar algo. ¿Dónde vamos a ir? Las panaderías están cerradas, Walmart está cerrado, el otro está cerrado. ¿Dónde vamos a ir a comprar para tanta gente? Además, Señor, tenemos otra necesidad. De necesidad en necesidad. Esta es la persona que no tiene certeza. De necesidad en necesidad. Que estamos mirando afuera. Mirando afuera. No podemos, no tenemos. Jesús le dijo, ¿qué ustedes tienen? Oh, certeza. Certeza. La certeza siempre tiene. La certeza siempre tiene. Porque ha escuchado la suplición. ¿Verdad? La sustancia. Y la sustancia produce certeza de lo que ella acaba de hablar, de lo que tú acabas de recibir. Adentro, en tu espíritu. ¿Qué ustedes tienen, muchachos? Ya escuché la necesidad que tienen. Y ustedes tienen cero certeza. Todas las cosas que me dijeron, ninguna de esas va a suplir. ¿Verdad? Ahora, la certeza de lo que Jesús escuchaba adentro del Padre. Exacto. Dijo, ¿qué hay? 5 panes y 2 pececillos. Entonces, donde no hay certeza, en la sustancia. No hay sustancia, no hay certeza, tampoco hay suplición. Bueno, ¿qué es esto para toda esta gente? Pero Jesús lo agarró, lo levantó al Padre y dio gracias y lo salieron a repartir. Y se multiplicó. Quiere decir que lo que escuchamos adentro de nuestro espíritu, que debe de ser de acuerdo a la palabra y no a la palabra escrita, porque ella puede tener muchos errores porque la escribieron hombres, es un logos, pero la palabra viva, que es la sustancia, lo que tú estás hablando en esta mañana, qué maravilloso, la sustancia. Esa sustancia va a producir certeza. Yo me acuerdo, pastor, hace años atrás, muchos años atrás, creo que estábamos estudiando, y hablando de la fe, una noche, una madrugada, el Señor me ilustró algo dentro mío muy precioso. Y cuando yo leía la palabra certeza, Dios me mostraba dentro mío un hombre con un arco y una flecha. Así es. Nunca más me olvidaré. Y yo le decía, Señor, ¿qué es eso? Y volvía el hombre con el arco y con la flecha. Y allá a lo lejos había un blanco chiquito. Y yo le decía, Señor, ¿qué es eso? Y escuchaba dentro mío, certeza. Cuando nosotros lanzamos la palabra como una flecha. Así es, y buscamos en la sustancia. Y buscamos en la abajo, en la sustancia de Dios. Así es. Vamos a tener certeza, no ambivalencia. ¿Pegaré? No pegaré. No. La certeza no es humana. La certeza viene de lo que me fue la sustancia, de lo que me fue ministrado. Así mismo es. De lo que me fue ministrado. Entonces, cuando hablo, tengo ¿qué cosa? Certeza. Voy a lanzar esa flecha. Y esa flecha va a pegar en el centro del blanco de mi necesidad. Y va a amanecer, va a producir la suplición. ¿Qué es lo que produce la fe? La suplición de todas las cosas. Oh, qué palabra certeza. Gloria a Dios. Qué palabra preciosa. Certeza. Voy a pegar en el mero centro. Jamás se me olvidará esa experiencia. Porque el Señor me dijo, cuando hables la palabra revelada, tendrás certeza. Exacto. Vas a pegar en el mero blanco y va a aparecer la suplición como apareció ese día. Así mismo es. Gracias, Señor. Vamos a leer Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice, digo pues,
por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí. Esto en el original está diciendo, piensa hacia adentro. Hacia adentro. Piensa hacia adentro. Piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada una. Quiere decir que a cada uno, como le dije al principio, Dios nos repartió nuestra carrera, pero en cada uno de nosotros nos repartió una medida de fe. Así mismo es. La medida de fe que me repartió a mí es diferente a la medida de fe que te repartió Así es. a ti. Y la diferente a la medida de fe que repartió a ti, porque a ti te repartió una medida que tú necesitas para llevar a cabo tu carrera. Y a mí me dio la medida de fe que yo necesito para llevar a cabo mi carrera. Así es. Ahora, nuestro trabajo, si le puedo decir así, es buscar lo que está dentro de mí, buscar en la sustancia que está dentro de mí, porque acuérdense que la fe es la sustancia de lo que yo espero ver. Entonces voy a buscar dentro de mí, porque si la fe es la sustancia y Él me dio una medida de sustancia, vamos juntos en esto. ¿Me siguen? Si Él me dio una medida de sustancia, me dio una medida de fe, Amén. la que yo necesito, a mí me toca buscar dentro de mí, Así es. desde esa medida de fe, para todo lo que yo enfrente en la vida, yo tengo para sacar y enfrentar lo que me venga, tengo la fe para enfrentar. Podemos ser fuertes delante de cualquier adversidad. Así es. Porque ya esa medida está puesta dentro de nosotros. Porque Dios nunca nos va a dar una carga, algo que se ponga delante de nosotros que nosotros no podemos llevar. Porque Él ya nos dio una medida de fe, una medida de la sustancia. Y cuando digo sustancia, ¿por qué repetimos la palabra sustancia? Porque queremos que ustedes se puedan imaginar una semilla. Una semilla es la sustancia de un bosque. Una semilla es la sustancia de un monte. ¿Por qué? Porque dentro de una sola semilla que es plantada y nace allí un árbol, en ese árbol van a salir miles de semillas que también van a ser plantadas, y de esos miles de semillas que van a ser plantadas van a salir millones y millones de árboles. Quiere decir que todo comenzó en una sola semilla. Así mismo es. Esa sola semilla está llena de la sustancia de un bosque. Entonces quiere decir que la sustancia puesta dentro de nosotros está llena de todas las respuestas que nosotros necesitamos. Así es. De lo que viene a nuestra vida. Quizás nosotros no somos capaces de sobrellevar algo que sobrelleva una persona que vive en el Oriente y que pasa por cosas terribles. Nosotros no somos capaces de llevarlo. Por eso mismo, porque fuimos puestos aquí y se nos fue dada una medida para sobrellevar lo que nosotros tenemos que vivir, lo que va a estar delante de nosotros. Exacto. Entonces podemos tener la confianza, la certeza en Dios, que como Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, fuimos unidos con Él en el Espíritu. Él nos hizo iguales a Él, a su imagen y semejanza. Él nos está formando cada día más a la imagen de Jesucristo. Podemos tener la fe y la confianza que todo lo que atravesemos en nuestra vida, tenemos aquí adentro la sustancia, la fe para poder llevar adelante lo que sea que se nos ponga en el camino. Jamás, jamás de los jamases, Dios nos va a poner delante de algo que Él ya no haya puesto dentro de nosotros la solución. A veces nos cuesta entender porque a veces nos encontramos en encrucijadas fuertes en la vida. Tanta gente pasa por tantas cosas, la muerte de un hijo o de un padre, de una madre, la traición del esposo, la esposa, un divorcio, una enfermedad, las finanzas se fueron, perdí la casa, tantas cosas que nos enfrentamos, pero tenemos que tener la confianza y la fe que en medio de todo eso, si nosotros podemos mirar adentro y decir, sí Señor, tú pusiste dentro de mí
la capacidad de salir adelante. Todo lo que yo estoy viviendo podrán ser muchas las razones. Podrá ser por causa de desobediencia, puede ser por causa de ignorancia que no conocemos, podrá ser causa de simplemente una prueba para crecer en la fe, puede ser causa de inmadurez para que maduremos. No importa la causa que sea, Dios puso dentro de nosotros una respuesta. Nosotros tenemos que aprender a buscar la respuesta dentro de nosotros. Ahora, esa esencia y esa esencia, esa sustancia está dentro de nosotros. Y nosotros estamos mirando todas estas cosas para poder entender este cuadro y vamos a llegar al momento de decir cómo buscamos esa esencia dentro de nosotros, ¿ok? Amén. Antes de terminar lo vamos a decir. Yeah. Por ejemplo, en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Yes. Yes. Dice, así que la fe es por el oír. La fe, la sustancia, es por el oír. Quiero que medites en esto. Es importante detenernos y pensar, meditar, analizar si queremos, para poder entender. La fe o la sustancia es por el oír. Por el oír. Cuando oímos, ¿ok? La sustancia es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y en la versión, cuando busqué en el griego, dice también el oír por la declaración del ungido. El oír por la declaración del ungido. O sea que la fe es la sustancia, es la esencia de la realidad que no se ha cumplido, pero que ya existe en la sustancia. Así es. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hemos hablado muchas veces y hemos explicado de muchas maneras esto. Entonces quiere decir que el oído espiritual se abre por la palabra de Dios. Es necesario que oigamos la palabra de Dios, que oigamos lo que está escrito, que oigamos desde el principio todo lo que sucedió, cómo Dios trató con los pueblos, cómo Dios trató con cada gente individual, cómo Dios se movió, cómo Dios resolvió los problemas de la gente, cómo resolvieron los problemas la gente obedeciendo, buscando a Dios. Es necesario que nosotros oigamos la palabra de Dios, porque el oír la palabra de Dios, como es una palabra ungida, esa unción de la palabra abre nuestro oído interno, el oído que nosotros necesitamos para oír la voz interna. Exacto. Entonces es muy importante que entendamos esto, porque cuando entendemos los pasos como son, se nos hace más fácil. Cuando nosotros siempre hablamos siempre estamos diciendo a la gente, oigan la palabra, escuchen, oigan las prédicas, las enseñanzas, lean la palabra, porque acuérdense que está relacionado el leer con el oír, y aun cuando uno lee es bueno leer en voz alta o leer bajito, pero que tú mismo te oigas, porque la palabra ungida de Dios tiene el poder. ¿Ok? El oír viene por oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes sobre los milagros, sobre las maravillas de Dios, de cómo Dios movió su mano a través de todas las edades, de todas las grandezas de Dios, cómo Dios libró a Daniel de la boca de los leones, cómo Dios libró a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego, cómo Dios abrió el mar rojo para que el pueblo pasara, cómo Dios suplió el aceite de la viuda para llenar cantidades de tinajas para poder vender y sustentarse por el resto de sus días. Cómo Dios siguió supliendo el aceite y la harina en la tinaja de otra viuda para sostener la vida del profeta y de su hijo. Cuando vemos todas estas cosas y aún lo que nombrabas ahora, cómo Dios hizo el milagro de los panes y los peces. ¿Cómo Dios? Vamos a llevarlo ahora al nivel de los cielos. ¿Cómo Dios, como un hombre, igual que nosotros, de carne y hueso, igual que nosotros, pudo desarrollar el oído, el interno, no este? Esto es algo que hay que golpearlo
y golpearlo como un martillo hasta que la iglesia entienda que además de para colgar aretes, en el caso de las hermanas, y a veces el hombre también. los hombres, lamentablemente, este tiempo también los hombres se ponen sus areticos y sus cosas. No hay problema, escucha, ese no hay problema. A mí no me interesa. Pero sí me interesa que tú entiendas esto para que se comience a desarrollar, porque el problema de que la iglesia no reciba en su mayoría es por ignorancia. Así es. Es por ignorancia de la palabra. Escucha, qué maravilloso, pastor, que un hombre pudo decir, a no ser por mi palabra, pasarán 3 años y medio, que a no ser por mi palabra, el cielo, el cielo se cerró por la voz que escuchó en su espíritu Elías. Así es. Así es. La voz que escuchó en su espíritu Elías estaba llena de sustancia. Así es. Y lo que escuchó en el espíritu, enojado por la situación, por la corrupción que había traído el esposo de Jezabel, acá, y la misma Jezabel, cuando él ve eso, cuando él ve lo que está pasando, escucha dentro de él la voz de la sustancia. Digo conmigo, sustancia, certeza, suplición, y abre su boca y dice, a no ser por mi boca, por mi voz, por 3 años y medio, el cielo no da la lluvia ni rocío. Así es. ¿Y qué pasó? No llovió. No llovió, a no ser que aquel hombre que escuchó la voz interna, el profeta Elías, recibió la sustancia, recibió la certeza y lo habló. Y el cielo se cerró y no dio más lluvia ni dio más rocío hasta que Elías volvió a abrir su boca. Por eso, vuelvo a repetir que es tan importante oír la palabra de Dios constantemente. Cuanto más la oigamos y la meditemos, esa palabra de oír provoca, enciende, remueve, despierta, abre el oído espiritual para que podamos oír lo que está dentro nuestro. Entonces es importante esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no oímos palabra de Dios constantemente y no conocemos, por tanto, el carácter de Dios, quién es Dios, cómo habla, cómo se mueve, qué dice, qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios, lo que sucede es que mucha gente de pronto escuchan un mensaje nada más el domingo y después toda la semana no oyen palabra de Dios, sino que están oyendo todo tipo de cosas, pero después oyen una voz interna y dicen, Dios me está hablando. Y entonces se dejan guiar por aquí, para allá. Y por eso se cometen tantos errores. Porque esa voz, lo más probable es que no fue la voz de Dios. Exacto. Sino que fue la voz o del enemigo o es tu propia voz. De tu conciencia, que te habla y te dice, haz esto, ve acá o ve allá. Exacto. El hecho de poder o tener que oír y oír y oír y oír y oír la palabra de Dios es para que nuestro oído se afine, y ese oír de la palabra de Dios hace que oigamos la voz de esa fe que Él depositó, que es la sustancia que Él depositó, porque la fe es la sustancia de todo lo que está para mi vida. Así es. Entonces, para que yo pueda oír esa fe, para que yo pueda entrar en esa sustancia, yo puedo usar, cuando hablé de la semilla, es necesario que entendamos esto. Tenemos sustancia o tenemos semillas para todas diferentes cosas. Puedo sacar la semilla, la sustancia de pronto para poder recibir la sanidad que es para mí. Saco esa sustancia y entonces la hablo, la declaro, la creo, alabo a Dios, le doy gracias a Dios por eso. Entonces estoy usando una semilla que es una sustancia sobre la sanidad. Puedo sacar otra semilla que es sobre las finanzas. Y así, diferentes semillas para diferentes situaciones están allí. Son sustancias que están preparadas para resolver nuestros problemas.
Lo que pasa es que cuando nosotros dejamos de oír y no oímos la palabra y nuestro oído no está afinado con la voz de Dios continuamente, podemos mal juzgar, equivocarnos, porque oímos una voz interna y creemos, podemos ser confundidos. Todo el tiempo. Por eso es necesario oír mucho la palabra de Dios. No conformarnos con solamente el domingo, ir a la iglesia, sino que oírla, leerla todos los días, leerla, oírla continuamente, estudiarla, indagarla, buscarla, porque vamos empapándonos, conociendo el carácter de Dios y quién es Él. De esa manera, cuando uno oye la palabra de Dios, porque dice que el oír viene por la palabra de Dios, quiere decir que cuando oímos la palabra de Dios, ese oír de la palabra de Dios abre nuestro oír de la fe, de la sustancia. Ojalá me esté explicando. Por supuesto, y eso produce expectación en nuestra Exacto. vida. Entonces, un verso, pastor, antes que vayas a leer ese. No lo puedo dejar de decir. Un verso nuestro, muy de este ministerio. Será de otros, no lo sé, pero muy nuestro. Un verso que pasamos años estudiando sobre este capítulo y sobre este libro de Isaías, el profeta mesiánico. Pero Isaías 55 se volvió parte de nuestra vida. Así es. Por años Dios nos tuvo allí. No meses, no semanas, no días, años. Dios nos tuvo en este capítulo a nosotros. Es el capítulo de las garantías, de las odiseas de Dios, de las maravillas de Dios. Así será. Isaías 55, 10. 11. Si querés te leo el 10. ¿Te gusta el 10? Desde el 10. Lo hago por vos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, propósito, y riega la tierra y la hace germinar y producir, y la hace germinar y producir. ¿Qué te dice la pastora en esta mañana que te está diciendo desde que empezamos? Debes de conocer la palabra. Así es. Porque cuando la conoces, Dios le dijo a la palabra a cada uno que te reciba y que entre en ella va a hacer que va a germinar y va a producir. Eso es lo que sucede con la voz interna de Dios, la cual muchos dicen que escuchan, pero vemos que no. Entonces, es urgente esta situación, urgente. Escucha. Y la hace. Digo conmigo, y la hace. Él la hace. Esa palabra. Qué bueno. Él la hace. La palabra que entró. Lo que entró adentro tuyo. Cuando cae allí, cayó en el ambiente de germinar. Él la hace. Oh, Dios. Que según nos pongamos como buena tierra. Amén, pastor. Y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y para el que come. Ojo ahora, garantía sellada por Dios. Así será mi palabra. Así será mi palabra. Lo que tú estás diciendo, pastora. Así dice Dios. Así, escuchen, amados oyentes, así como te explicó la pastora, que está en la Biblia, dice Dios, así será mi palabra. ¿Lo podemos recibir? Así mismo es. Así será mi palabra, que sale de mi boca. ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? De la boca de Dios. Boca de Dios. Te la metieron adentro. Exacto. Una medida, como dijimos y tú te prestaste a ese ejercicio. No puedes ser un nacido de Dios sin no tener palabra. Así es. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí. Así. No puede volver vacía. Porque Él depositó la medida de esa fe, de esa sustancia. Esa palabra la depositó dentro nuestro. Sino que hará lo que yo quiero. No solamente nos muestra el ejercicio y el resultado, pero nos da una garantía. Di conmigo, garantía. De la cual estamos llenos. Compramos garantías para todo. Sí.
Pero Dios te da su ratita y y será, dice, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, lo que Él la mandó. Así es. Y cierro el versículo ese ahora. Hará lo que yo quiero, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello que la envié. Qué maravilloso. Exactamente, eso corrobora todo exactamente lo que estoy explicando. Vamos a leer un último ejemplo para ir cerrando la enseñanza. Y esto está en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, el capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18 y el verso 41. Oh, wow. Entonces, así como el pastor estaba diciendo ahora, de que Acab y Jezabel y todo el pueblo de Israel se habían dado a los Baales y a los dioses paganos, y Elías había cerrado el cielo por su declaración por los 3 años y medio de la lluvia. Entonces, pero ahora llega el momento. Vamos a leerlo. Dice en Primera de Reyes 18:41, dice, entonces Elías dijo a Acab, primero voy a leer esto. Entonces dijo Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande ¿qué? Oye. Ahora, Aleluya. él dice que una lluvia grande se oye. Ahora, todavía no estaba lloviendo. No. Nadie la estaba escuchando. Estaban en sequía. Pero Elías dijo, una grande lluvia se oye. Él la estaba oyendo. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre rodillas. Puso su rostro entre rodillas. Y aquí una clave para poder oír. Yes. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Así que ahí fue la primera vez. Sube ahora y mira hacia el mar. Porque Elías estaba seguro que una nube iba a subir. Porque él ya dentro de él ya estaba oyendo la lluvia. Una gran lluvia. Entonces él dice, sube ahora y mira hacia el mar. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces más. ¿No la viste todavía? Mira, vuelve 7 veces más. A la 7ª vez, o sea que cada vez que el criado iba, estaba dando gracias a Dios porque él oía la lluvia torrente, la oía dentro de él, una gran lluvia, la estaba oyendo, y porque estaba oyendo lo que estaba dentro de él. Lo que había sido depositado, exacto. Entonces, como él estaba oyendo eso, él va y le dice al criado, ve, mira hacia el mar porque vas a ver la nube porque la lluvia ya no estoy escuchando. El criado va, no hay nada. Ok, gracias Dios porque esa lluvia la estoy oyendo, y esa lluvia viene porque yo la estoy oyendo ya. Mira, ve otra vez porque la nube tiene que estar ahí porque yo estoy oyendo ya la lluvia. Va, no hay nada. Gracias Señor porque la lluvia que yo estoy oyendo aquí adentro mío es verdad, y yo la estoy escuchando, la estoy oyendo, y sé que esta lluvia viene. Mira, fulanito, ve, mira otra vez. Vuelve otra vez. No hay nada. Y así, vez tras vez, hasta la 8ª vez. Exacto. ¿Bien? Entonces, cuando en la 8ª vez, él viene, pero Elías, aquí es importante, Elías seguía dando gracias y seguía confiando y seguía con su cabeza entre las piernas, si podemos decir así, porque estaba adorando a Dios. ¿Por qué? Porque él seguía ejercitando su fe, su confianza, seguía sacando con declaraciones lo que estaba depositado dentro de él, la sustancia dentro de él, lo que él ya oía porque había aprendido a oír con seguridad. Gracias. Lo que Dios había depositado dentro de él. Gracias. Y entonces él estaba oyendo eso, estaba oyendo la grande lluvia. Por eso volvía a mandar al criado y no desistía. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer. No desistir de lo que, si tenemos con certeza de que oímos algo de parte de Dios, y está dentro, cuando aprendemos a oír, cuando nos aseguramos, cuando entendemos que oímos, se asienta
esa fe, esa sustancia está sentada allí de una manera que nos trae una completa certeza, una completa confianza. Estamos seguros de que lo que nosotros estamos declarando va a suceder, porque acuérdense lo que leímos al principio, ya sucedió antes de la fundación del mundo, ya fue escrito en el libro de Dios antes de la fundación del mundo, ya fue escrito en nuestra carrera espíritu ya antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando logramos oírla y entenderla y conocerla dentro de nosotros, ahora la comenzamos a declarar. Cuando tenemos la certeza de que la oímos y sabemos que está allá adentro, que eso es lo que Dios nos habló y que eso está para nosotros, y comenzamos a declararlo, y comenzamos a declararlo, y comenzamos a declararlo, no importa que pase tiempo, que alguien diga, todavía no sucedió. Y amanece otro día, y amanece otra semana, y quizás amanece otro mes, y te dice, y todavía no se asoma. Pero tú tienes la certeza dentro, y no te echas atrás, ni reniegas de lo que hablaste, sino que tienes la seguridad, y sigues confiando, y sigues declarando, y sigues alegrándote, y sigues gozándote, porque ya lo empiezas a ver dentro de ti. Porque cuando hay gozo y alegría, y tú te gozas, porque ya lo viste adentro tuyo, espéralo, porque viene. Espéralo, porque viene. Entonces, fíjense lo que le dijo. En el verso 44, la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Eso todo lo que le bastó a Elías. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Eso es todo lo que me bastaba oír, que ya la viste, ya viste la nube, ya viste, ya empezó a aparecer, ya apareció, y si apareció, ya se va a dar, ya la lluvia está arriba nuestro. ¿Y qué sucedió? Aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Jezreel. Elías habló con la fe, con la sustancia de que ya estaba dentro de él. Elías enviaba a sus criados una y otra vez porque él estaba seguro de que aquella sustancia, como la semilla, ¿te acuerdas que te expliqué? Tenía que producir. No hay otra manera. Una semilla plantada en la tierra y bien abonada y cuidada, y con su agua necesaria, con la palabra diaria, y la luz del entendimiento y el conocimiento, esa semilla tiene que brotar. Exacto. No importa, hay semillas que brotan en 2 o 3 días, hay semillas que demoran 1 mes o 2 o 3 o 4 o más para dar su primer brote. Es según la semilla, que hayas plantado, según la semilla o la sustancia que hayas sacado en tu confesión. Espéralo, porque viene. No importa cuántas veces tengas que salir a mirar a ver si ya vino. Espéralo, porque en algún momento va a venir esa nube, se va a dar. Pastor, viene algo en mi corazón en relación con lo que estás hablando tan precioso. El hecho de que tú hayas sacado tu vida, el tiempo de tu vida, y te hayas nutrido de la palabra. Porque le estamos hablando primero que nada nacido de nuevo. Tú no eres nacido de nuevo, esto no lo puedes disfrutar, porque esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Pero algo muy precioso. Tú estabas poniendo ciertos ejemplos de diferentes circunstancias que vienen a nuestras vidas. Pero muchas veces, como en este caso, las circunstancias que tú recibiste, la voz interna de la sustancia de Dios, y comenzaste a desarrollar certeza, garantía de que lo recibiste en tu espíritu, no en tu mente, no en los cuentos de la gente, no, en tu espíritu lo recibiste, y sabes que lo recibiste en tu espíritu, como el caso de Elías. Él dijo, se oye, él lo vio, oyó. Exacto. Pero ahora el sirviente de él, que no estaba en el ámbito que él estaba, ni había oído nada, simplemente era un sirviente, iba a obedecer. A él le tomó 7 veces poder ver
lo que ya Elías había oído. Elías no había visto, había oído adentro de él esa sublime voz. Y eso quiero leer, permíteme, leer el verso que habla de eso precisamente. ¿Por qué Elías? ¿Por qué Elías hizo eso que estás hablando? En 1 Reyes 18:1 dice, pasado muchos días, porque podemos decir, ¿por qué Elías dijo se oye una grande lluvia? Porque en el verso 1 del 18 dice, pasado muchos días vino palabra a Jehová a Elías en el tercer año diciendo, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. O sea que Elías ya había oído a Dios. Tenía la palabra dentro. Estaba dentro de él. Por eso es necesario oír palabra. Porque la palabra te abre tu oído interno donde podés oír lo que Dios te habló. Y lo que es. Esto no lo había oído el sirviente, sino que Dios le habló a Elías proféticamente a su espíritu. Entonces Elías tenía una voz adentro que era la sustancia de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios. Y comenzó esa palabra a germinar. Y lo primero que le abrió fue su oído. Porque escuchó adentro. Ahora escucha. El sirviente le toma 7 veces poder ir y ver. 7 veces más. 7 veces más poder ir y ver. Pero Elías ya las tenía. Ahora, sometamos eso a nuestro ámbito, aquí donde nosotros vivimos. Habrá gente que quizás el esposo, la esposa, los hijos, en el caso de los pastores, la iglesia entera, o la mitad de la iglesia, o la cuarta, éramos conservadores, la cuarta parte de la iglesia está escuchando igual que él. Ahora escucha, ¿qué sucede? Que la posición de Elías, de haber escuchado y seguir escuchando, aunque el reporte era negativo, así es. Finalmente, lo divino, lo poderoso de la palabra traspasó, cambió el resultado de aquel siervo. Así es. Y le dejó ver, es decir, la posición de Elías en la palabra de lo que había recibido, tuvo que mantenerse 7 veces con 6 reportes, porque en el séptimo vino el criado y dijo, sí, se ve una pequeña nube en el medio del mar como el tamaño de una mano. Elías dijo, porque ya en Elías, el mantenerse en la palabra, estaba lloviendo un diluvio. Así es. Y le dijo, corre, porque viene grande lluvia. Entonces, apliquemos esto a la iglesia, a la familia. Si tú, como líder, hombre o mujer, que ha recibido una palabra adentro, no aquí, adentro la escuchaste y eres capaz de mantenerte, verás la garantía de la palabra. La acabamos de leer en Isaías. Ella irá y hará aquello para lo que fue enviada. Así es. Entonces, nuestra posición de haber escuchado adentro va finalmente a cambiar a los que nos rodean. Así es. Viene lluvia. No, si hay un solazo afuera y hay una sequía, sube otra vez. Sube otra vez. Esa posición, constancia, finalmente afectó a todo el reinado, porque llovió sobre todo aquel lugar. Así es. Entonces, esa posición de constancia finalmente va a despertar al que está dormido, al que está entretenido, al que dice que cree pero no cree nada, lo va a poner en una posición de vuelve. Esto es glorioso, pastora. Y vuelvo a repetir por qué es tan necesario, y esta es la clave para aprender a oír adentro nuestro. Porque si queremos ver las manifestaciones de lo que deseamos, oiga, es muy importante que entendamos esto. Porque en los años 90 se provocó esa fe de que declara, y que un carro, que en esto, que lo otro, que la riqueza, que la... esa declaración, puedes declarar todo lo que quieras, que si no está escrito en tu vida para ti, exacto, no lo vas a recibir. Exacto. Por eso es importante, porque fulanito declaró, el vecino declaró en Mercedes-Benz y lo recibió. Si yo declaro en Mercedes-Benz lo voy a recibir, no, y pasa el tiempo y no recibo nada. ¿Por qué? Porque el Mercedes-Benz estaba escrito en su libro. Estaba escrito para él. Así es. No podemos guiarnos por lo que otro
hizo, sino que eso debe provocar la fe en nosotros, como Elías le provocó la fe a su criado también, porque le enseñó, fue de ejemplo, igual que Jesús con los discípulos, fue de ejemplo. ¿Qué le enseñó? Elías se había oído la voz de Dios. Yo traigo grande lluvia. La había oído, ya la tenía dentro. Por eso entonces cuando él declara, yo oigo grande lluvia, porque él ya había oído primero la voz. Entonces por eso está el que nosotros decimos, oigan palabra, una y otra vez. Repite los estudios bíblicos, repite las prédicas, repite la palabra, repítela. Sigue escuchándola hasta que se te haga parte. Así es. Hasta que se te haga parte de cada fibra de tu ser. ¿Para qué? Para que podamos aprender a distinguir la voz interna del Espíritu. ¿Y qué es importante? No solamente es oír y oír y oír y oír, porque ese oír va a abrir nuestro oído interno para oír la sustancia, la fe que está dentro de nosotros, que es la semilla que viene cargada de aquellas cosas que Dios puso para que se sucedan en nuestra vida, sino que también tenemos que hacer como hizo Elías. Sacar ese tiempo de la oración, la meditación, la adoración a Dios, la gratitud. La gratitud, el agradecimiento es algo muy, muy importante que tiene que estar en nuestra vida todo el tiempo, dando gracias. Porque si damos gracias todo el tiempo es porque estamos ejercitando, estamos alimentando ese provocar de esa sustancia que salga para enviarla y declararlo. Y una vez que enviamos y declaramos y hemos creído algo, mantengámonos en esa declaración, en esa gratitud, en ese gozo, dándole gloria a Dios y gracias a Dios, sabiendo, creyendo en la plena confianza que lo que Dios habló en nuestra vida, para nuestra vida, ya está hecho desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, solo nos queda sacarla por nuestra boca para que se manifieste en nuestras vidas. Es bien sumamente necesario eso. Así que en esta oportunidad le estamos nosotros trayendo este mensaje de fe, esta palabra de fe para remover, si se quiere, agitar las aguas dentro de ti. Exacto. Porque acuérdense que nosotros ya de por sí somos el 75-80% de aguas. Exacto. Las aguas espirituales, las aguas que traen vida, nos dan vida. Ese mover de las aguas dentro de nosotros que se agitan removiendo aquellas cosas que están dentro de nosotros para que florezcan, para que salgan afuera. ¿Para qué? Para que se manifiesten. ¿Cuántas semillas debemos tener dentro nuestro que no las hemos plantado? Exacto. Que no las hemos regado con la palabra, ni con la oración, ni con la meditación, ni con la gratitud. ¿Cuántas? Vamos a hacer en esta mañana un propósito, a determinarnos, a hacer ese propósito de buscar en oración. Así es. Y en esa comunión con Dios, oír la palabra de Dios. Pero acuérdate, si tú no oyes palabra de Dios y oyes alguna voz interna, puedes ser confundido y a lo mejor dices, ay, Dios me dijo tal cosa. Pero si tú se lo dices a alguien que conoce la palabra de Dios, esa persona te puede decir, eso no va de acuerdo con la palabra de Dios. Exacto. Dios no te puede haber dicho eso. Exacto. ¿Ves? Entonces, es necesario que oigas mucho de la palabra de Dios y que la medites y que la repitas y que la aprendas, para que cuando oigas la voz interna, porque es, acuérdate, lo vuelvo a repetir, el oír y el oír y el oír y el oír la palabra va a abrir el oír de la fe, el oír de la sustancia, abre ese oír. Así es. Que lo necesitamos para poner por obra y manifestación aquellas cosas que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, para Él glorificarse en nuestras vidas. Que la voluntad de Dios se haga siempre en nuestras vidas. Acuérdate de abrir la puerta de tu voluntad para declarar todo el tiempo, hágase tu voluntad aquí en esta tierra. No solamente en este globo terráqueo, sino aquí en esta tierra. Hágase tu voluntad aquí,
en esta tierra como en los cielos. Así como lo hiciste en los cielos, así como lo preparaste en los cielos, Amén, así amén. como lo determinaste en los cielos cuando escribiste mi vida dentro de tu libro. Digo yo que se haga, declara que se haga la voluntad de Dios en tu vida. De esa manera podemos vivir una vida en paz, en gozo, sabiendo que cuando lleguen los últimos días de nuestra vida, digamos, he corrido la carrera, la he corrido con fe, la he corrido sacando de la sustancia, así que solo me espera que la paz con Dios. Así que en esta mañana les amamos, los bendecimos, declaramos que los oídos espirituales están abiertos, que los oídos del entendimiento se abren, que espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento está en cada uno de ustedes, se abre en cada uno de ustedes. Tienes que decirlo, recibo. La oración de Pablo, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Que recibas espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de aquel que puso la sustancia dentro de ti. Que puso la fe, que es la sustancia de aquellas cosas que no vemos, pero que las podemos creer y pueden ser manifestadas. Es pues la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que aún no veo. Es la sustancia, es la semilla. Que Dios abra ese entendimiento en cada uno de ustedes. Los declaramos bendecidos y le damos gracias a Dios por darnos una vez más una oportunidad de compartir con ustedes una palabra gloriosa. Antes de salir del aire, yo quiero hacer algo con todos los que nos están escuchando. Dame tu atención por un momento, dame tu atención por un momento. Quiero hacer algo que lo siento en mi espíritu. Así es. Y allí donde tú estás, ponte de acuerdo con nosotros. Cualquier cosa que te esté distrayendo, sácala del medio. Sácala. Y declara conmigo. Grande lluvia. Grande lluvia. Grande lluvia. Grande lluvia. Grande lluvia. Está sobre mi vida. Está sobre mi vida. Eso fue lo primero que recibió Elías. Grande lluvia se oye. Si lo oyó, ¿qué fue lo que oyó? Así es. El ruido de la lluvia golpeando la tierra. La bendición que venía en camino. El ruido de la lluvia. Así es. Que estaba golpeando la tierra en la cual él estaba posado. Gracias, Señor. Di conmigo, grande. 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 Grande lluvia. Grande lluvia. Está cayendo sobre mi vida. Está cayendo sobre mi vida. Esto es real. Sí, Señor. Porque en la hora o hora y algo que estamos contigo, ha estado lloviendo todo el tiempo Así sobre tu es. vida. Si tú lo estás escuchando, si tú lo estás oyendo, ha llovido y sigue lloviendo sobre tu vida en este momento. Así es. Entonces sigue diciendo el resto del día, grande lluvia Grande lluvia. está cayendo, Sí, Señor. sobre mi vida. Así es. Porque te hemos hecho llover la palabra Gloria, preciosamente. gloria, Señor. Qué buen trabajo, pastora. Amén. Gracias a Gloria Dios. Dios, el Espíritu Santo es maravilloso. Dios está lloviendo Así es. sobre mi vida. Sí, Señor. Dilo. Si cerrar los ojos te ayuda, dilo. Grande lluvia, Grande lluvia está cayendo está cayendo sobre mi vida. sobre mi vida. Y esta lluvia, Y esta lluvia, que es la palabra, que es la palabra, que está cayendo sobre que mi está vida, cayendo sobre mi vida, no vuelve atrás no vacía, vuelve atrás vacía, sino que hará, sino que hará todo aquello todo aquello para lo que fue enviada. que fue Di conmigo, es eficaz, es eficaz, es certera, es certera, tiene certeza, tiene certeza, siempre pega en el blanco. siempre pega en el banco. Gracias por la Gracias lluvia por la lluvia, de tu palabra. por la de tu palabra. Espíritu Santo, Espíritu gracias. Santo, gracias.
Te bendecimos. Te bendecimos. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén, amén.